Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Lisen. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches Buenas con Buenas todos. noches, licenciado. compañeros. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenida, bienvenidos. Bienvenidos, estimados estudiantes, a este nuevo periodo lectivo, septiembre 2023, enero 2024. Les saluda Jorge Luis Zapata Pila, su profesor de matemáticas. Algunos ya me conocen, otros me van a ir conociendo en este periodo. Sé que nos vamos a entender muy bien, sé que vamos a llevar muy bien las clases, las tareas, así que vamos a ponerle mucho empeño en ese sentido. Bueno, estimados estudiantes, vamos a comenzar la clase de hoy. El tema que vamos a ver hoy es la función exponencial y logarítmica. El tema que vamos a ver hoy es la función exponencial y la función logarítmica. Vamos a comenzar con la función exponencial. Y vamos a definir las dos. Dice que la función exponencial, la parte real, me sirve para modelar el crecimiento de una población. También el crecimiento de una inversión. ¿A qué hablamos con población? No solamente de personas, puede ser de animales, las bacterias. Hay ciertas bacterias o algún virus que se comienza a multiplicarse, a crecer, y este crecimiento es de manera exponencial. Ya vamos a ver por qué decimos que es exponencial. Entonces, si yo quiero saber el crecimiento de esta población, utilizamos la función exponencial. Si yo quiero saber el tiempo en que llega a crecer esa población, utilizamos la función inversa, que es las funciones logarítmicas. Vamos a ver, aquí tenemos una calle en Nueva York, donde está bastante gente. Aquí tenemos una calle en Japón. ¿Por qué puse estas dos ciudades? Porque ahí hay una gran cantidad de personas y en una calle, en un día normal, se ve de esta manera. Pero la pregunta sería en el Ecuador, especialmente aquí en Quito, ¿será que algún rato hemos tenido esta población? Y aquí tenemos en el centro histórico en estos días, que también ya ha crecido bastante la población en nuestro país. Y está En la creciendo Navidad. en la Navidad, así, pero mire, nosotros también ya podemos decir que estamos con ese tipo de población. Entonces, aquí los sociólogos pues tendrían que ver justamente con estas funciones de cómo está creciendo nuestra población. Y ahí vienen muchos problemas, ¿no? Trabajo, escuela. Entonces, mucho se puede estudiar con estas dos funciones. Comencemos con la función exponencial. Una función exponencial dice que es aquella donde la variable independiente x aparece en el exponente y la base es constante. La variable independiente aparece en el exponente y la base es constante. Y aquí está la función exponencial. Ya vamos a hacer una comparación con la función potencia, que es totalmente distinto. Resulta que aquí la base es constante y el exponente va cambiando. Aquí tengo el ejemplo, 2 elevado a la x. Nosotros creo que estábamos acostumbrados a ver al revés, x al cuadrado. Esto es la potencia. Si nosotros invertimos, resulta que esta función exponencial crece de manera rápida. Y eso vamos a ver luego con un ejemplo. El número A siempre va a ser positivo. Este número 2 debe ser positivo. Puede estar el 3, puede estar el 4. Siempre será este número positivo. Y no puede ser tampoco el 1. Porque si le pongo aquí el 1, 1 elevado a cualquier exponente queda siempre 1. Entonces siempre va a ser un número positivo y diferente de 1. Son las condiciones de esta función. Vamos a ver cómo crecen las dos. ¿Quién crece más rápido? Entre la función potencia, que ya conocemos,
y la función exponencial que estamos conociendo ahora. Si yo a la x le pongo 3, mire, ¿qué es lo que pasa? Aquí va a quedar 3 al cuadrado, porque la función es de x al cuadrado y acá tengo 2 a la x. Entonces aquí queda 3 al cuadrado, 9. Mientras que 2 al cubo queda 8. Aparentemente la función potencia creció, es mayor. Veamos qué pasa cuando la x cambia a 10. En la potencia tengo 10 elevado al cuadrado porque el exponente permanece constante y la base va cambiando. 10 al cuadrado, 100. Aquí es al revés. La base permanece constante, el 2, pero el exponente cambió y 10. Y 2 elevado a la 10 es 1024. Ahora sí ya se ve un crecimiento ya más significativo. Cambiemos de exponente. Pongamos el 30. Aquí está la función potencia, 30 al cuadrado, que da 900. Pero 2 elevado a la 30 me da exactamente 1073.741.824. Vamos a ver otro número. Mire, con el 50. 50 al cuadrado, 2500. Pero 2 elevado a la 50 ya es un número inmensamente grande. Estamos casi aproximadamente a los trillones. Pues mire cómo fue creciendo. ¿Cuál crece más? Esta es una pregunta de evaluación. ¿La función potencia o la función exponencial? Exponencial. Exponencial. Entonces, ¿por qué crece? Porque la base permanece constante y el exponente está cambiando. Mire, 3, 10, 30, 50. Entonces, tremenda diferencia que la base esté cambiando y el exponente esté constante, que es lo que nosotros veíamos en la función potencia, comparada con la función exponencial. Y las bacterias crecen de esta manera. Es por eso que cuando hay un ataque de alguna bacteria, rapidito se multiplica en nuestro cuerpo. ¿Por qué nos bañamos casi todos los días? ¿Por qué será que nos bañamos o por qué utilizamos esos jabones antibacteriales? Dice. Porque Para que no se proliferen las bacterias. correcto, porque las bacterias se multiplican enormemente y puede provocar enfermedades. Un virus muchas veces puede ser de esta manera. Hay virus letales que están en algunos hospitales que estudian eso de los virus. Hay un virus que tranquilamente si se desata en el mundo acabaría el mundo en horas. Por eso hay control de virus, ¿no? Entonces ahí utilizamos esto, la función exponencial, para lo que tiene que ver con cultivo de bacterias. Entonces aquí podemos ver, dice que la función potencia, el valor de la base cambia y se mantiene constante el exponente, mientras que en la función exponencial la base es constante y el exponente cambia y por eso la función exponencial crece de manera grande, significativa. ¿Ya? Vamos, ahora sí creo que ya comenzar con esto, lo que tiene que ver con ejercicios, que es lo que me interesa que ya puedan hacer, pero ya hemos conocido la función exponencial, donde que la base es constante y el exponente es el que cambia, y por eso crece sin medida. Vamos con un primer problema de lo que tiene que ver con la función potencia, y mire, dice, crecimiento de bacterias se llama el problema. Un cultivo de bacterias contiene 3000 bacterias inicialmente y se duplica en cada hora. Encuentre una función que modele el número de bacterias después de T horas, encuentre el número de bacterias después de 10 horas y encuentre el número de bacterias después de un día. Ya. Vamos, ¿cómo se hacen estos ejercicios? Porque es lo que tienen que hacer tanto en el examen, incluso final, ya les estoy diciendo, como en la tarea. Aquí tenemos los datos, que serían las bacterias iniciales. Aquí, datos. De inicio, ¿cuántas bacterias tenemos? 3000. 3000 bacterias. 3000 bacterias. Ya, tenemos 3000 bacterias. ¿Qué más me da? ¿Qué significa este duplica? O sea que tendríamos 6000. Elevar a una potencia. La potencia. Ya, el duplica significa el 2. Entonces aquí tenemos, Elevado al cuadrado. no, ya vamos despacio. Duplica significa
2. Se duplica cada hora. Entonces, aquí pongamos cada hora. ¿Ya? Entonces, el duplica dentro de lo que es función exponencial significa 2 a la x. En este caso, en lugar de poner x, ¿qué debo poner? ¿Qué letra deberé utilizar? 3000. La Porque estamos hablando aquí en el literal dice A, encuentro una función que modela las bacterias después de t horas. Entonces aquí 2 a la t sería mi función. O sea, sería una función original, inicial. Por esta parte que dice duplica, ¿qué tal si dice triplica? ¿Qué debería poner yo? Tres el veces. 3. 3 a la t. Siempre el tiempo va a estar como exponente. ¿Qué tal si le digo quintuplica? El 5. 5 a la C. 5. Entonces, ojo, aquí va a decir esta palabra, duplica, triplica. ¿Qué tal si me dice reduce a la mitad? 1. ¿Cómo sería eso de reduce a la mitad? O sea, suponiendo Un que... tal si medio. Exacto, un medio. Y esto debería estar elevado a la t. Si me dijera reduce. No, en este caso está diciendo duplica, triplica. ¿Por qué? Porque estamos viendo crecimiento, en este caso de bacterias. ¿Y cómo quedaría la función ya? La función de t. ¿Cómo quedaría? Debo multiplicar, siempre va a ser esa operación, multiplicar lo inicial, que en este caso es 3000, por mi función inicial, que en este caso es 2 elevado a la t. Y esta sería la función que me permite saber qué pasó con esta población inicial de bacterias, que en este caso es 3000. Entonces, siempre el inicio, que es 3000, con mi función con la que está creciendo. En este caso es 2 a la t. Siempre va a ser el momento en función exponencial, siempre la t, o puede decir, ¿qué tal si me dice años? ¿Qué tal si me dice segundos? ¿Qué tal si me dice días? Aquí porque dice tiempo en horas, pero ¿qué tal si estamos hablando de otra cantidad, dinero? Entonces esa variable debe estar como exponente. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto del literal A, ahora sí vamos con el literal B. Me dice qué pasaría después de 10 horas. Entonces, t es 10 horas. Como esta función me dice que está en horas, porque eso me pide, encuentro una función que modele las bacterias en t horas, eso tiene que quedar claro. Pueda que me diga, si estamos hablando de capital, de dinero, el dinero en qué tiempo se puede estar multiplicando o aumentando en los bancos. ¿Qué utilizan? Cada mes. En Ya meses. utilizan meses. ¿Qué más utilizan? Lo más común que utilizan. Años. Porcentaje también. El interés a veces ¿de qué es? ¿Cada qué tiempo es el interés? Anual. 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 ¿Cuándo cobran más? ¿Cuándo prestan o cuando reciben? Cuando prestan. Cuando prestan. Cuando prestan nos sacan la cabeza de intereses, pero cuando uno va a poner en una inversión, ahí sí es al contrario. Entonces, una vez que tenemos esta función, y aquí me dice que reemplacemos en lugar de t 10, quedaría aquí la función, en lugar de la t le pongo el 10, porque me pide para 10 horas, va a ser igual a 3000 por 2 elevado a la 10. El momento que me da el dato de t igual a 10, en lugar de la letra t, le pongo ese valor, en este caso las 10 horas. ¿Cómo quedaría aquí? La función en 10 va a quedar 3000 por 2 a la 10, ¿cuánto es? Si alguien me ayuda con las calculadoras. Recordemos que 2 elevado a la 10 es 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces el 2? 10. 10 veces. Pues haga esta multiplicación. Si usted no tiene calculadora que saque exponentes, multiplique 10 veces el 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ahí. ¿En cuánto me da este valor? 2 elevado a la 10. En las calculadoras hay un símbolo que es como una B invertida, ¿sí? Eso significa exponente. Si tienen alguna calculadora científica, ponen el número, ponen este simbolito y luego el exponente y les da el valor.
1024. 1024. Correcto. De aquí por 1024. Ahora sí multiplique 3000 por 1024. ¿Cuánto me da? 3000 por 1024. 372.000. Ya me da 3.072.000. 3.072.000. 72.000. Ya, ojo, en las calculadoras que tienen algo con puntos y coma, los puntos viene a ser o de millones o de miles. La coma viene a ser de decimales, para que no se equivoquen, porque eso va a saber ser en las tareas, que justamente como dijo la compañera, dijo 3072, pero se faltó unos 3 ceros más que está ahí. Entonces, los puntos va a ser para señalar miles, millones, billones, y la coma para decimales. Es que hice la computadora, dicen, creo que por Ah, eso ya. me salía así. Entonces, bueno, entonces sale 3072, no, 3.072.000 bacterias. ¿Listo? Vamos con el literal C. Aquí dice un día. ¿Deberé reemplazar, debo reemplazar un día o cuánto debo reemplazar? 24 horas. 24 horas, porque esta función está en horas. Y aquí me dice un día, entonces aquí tengo que poner que un día es 24 horas, por lo tanto, la función de 24 horas va a ser igual a 3000 por 2 a la 24. ¿Cuánto me da 2 a la 24? 1677. Ya me da 16.777.216. 16.777.216. Ahora eso multiplique por 3000. 50 millones 3000. Estaríamos hablando de 50.331.648.000 bacterias. Bien, todo esto de bacterias ha crecido en un día. Imagínense en 2 días. Entonces, esta es la función exponencial. Esto utilizan bastante los biólogos para estudiar el crecimiento de bacterias y de tal manera de sacar ciertas cosas para poder repeler o eliminar esto o bajar ese crecimiento. Ahí está lo esencial cuando venden los jabones antibacteriales, que eliminen la mayor cantidad de esto. ¿Cuál será una de las consecuencias de las bacterias en nuestro cuerpo? Enfermedad. ¿Cómo cuál? Hongos, infección. Correcto. Esa es la primera. ¿Qué pasa? Los hongos. Entonces es lo que va a pasar cuando nosotros no controlamos esas bacterias, porque mire el crecimiento. Si nosotros vemos aquí 50.000 millones, las bacterias son diminutas, eso cubrirá capaz tal vez un pulgar, todo esto un pulgar, pero imagínense luego de unos 2, 3 días. Y es por eso que ocurren las enfermedades, ¿no? Entonces esa es la aplicación de la función exponencial ya en la vida real, el control, en este caso, de cultivos y también lo que tiene que ver con crecimiento de capitales. Vamos a hacer otro ejercicio, un problema número 2, que es la población de ratones, dice. Cierta raza de ratones fue introducida en una pequeña isla con una población inicial de 300 ratones. Y los científicos estiman que la población de ratones se duplica cada año. Nuevamente, duplica cada año. Pero, ¿cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? También era duplica. Cada año. Aquí es año, anualmente. Las bacterias era cada hora. Entonces, literal A, encuentre una función que modele el número de ratones después de T años, o sea, la función en esta ocasión va a estar en años. Estime la población de ratones después de 5 años. Entonces, nuevamente, datos. Tengo que la inicio 300 ratones. Aquí la función, en este caso de multiplicación, va a ser igual a duplica 2 a la t. ¿Qué tengo que hacer con estos dos valores para encontrar ya mi función
es multiplicar 300 por 2 a la t. Y ese es mi literal A. El literal B dice, ¿qué pasaría cuando el tiempo es 5 años? Como esta función está en años, reemplazo directamente y quedaría que la función en 5 años es igual a 300 por 2 a la quinta. 300 por 2 a la quinta. ¿Cuánto es 2 a la quinta? 32. Ya, 32, correcto. Entonces, ¿cuánto ha sido la población de ratones luego de 5 años? Multiplique 300 por 32. 9.600. Ya, 9.600. Correcto, 9.600 ratones. Vamos a ver ahorita lo que es la función logarítmica. Toda función exponencial, así como es la multiplicación, tiene su inverso, que es la división. La suma, su inverso es la resta. La potencia, su inverso es el radical o la radicación. La función exponencial también tiene su función inversa. Y esta función inversa se lo denomina función logarítmica. Entonces, la función logarítmica no es nada más que si A es un número positivo y diferente de 1, la función logarítmica va a tener una base y se lo va a denotar con la palabra log. Las 3 letritas iniciales de la palabra logarítmica y con la basecita que va como subíndice. Y aquí tenemos esta función. Se le pone log, aquí estará A, que es la base. Aquí está el contenido y tendrá un resultado. Dentro de los logaritmos, nosotros vamos a tener dos logaritmos que son conocidos, que es el logaritmo de base 10, también conocido como logaritmo común, y se le denota omitiendo la base. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes vean log y x sin ninguna base, significa que ahí está el 10. ¿Ya? Puede estar aquí, por ejemplo, log 7. Eso significa logaritmo de base 10. Y esto es lo que nosotros tenemos en las calculadoras. En la mayoría de calculadoras tenemos para realizar los cálculos de este tipo de logaritmos. ¿Ya? ¿De acuerdo? El otro logaritmo que nosotros vamos a tener es el logaritmo natural, donde la base es el número e. El número e es un número irracional, se va al infinito, que tiene valor de 2,7182, y eso se va al infinito casi como el número pi. Y al logaritmo natural se lo representa con la L y la N, las iniciales de logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de X es lo mismo que tener logaritmo de base E de X. Esto también encontramos en las calculadoras y usted puede calcularlo. Bastante utilizamos para el cálculo del crecimiento de porcentajes en interés el logaritmo natural. Déjeme ver si tengo aquí, sí tengo. Voy a quitar estas pantallas para indicarles en la calculadora, en las dos calculadoras, dónde puedo tener esas letritas o esas teclas que me permiten calcular los logaritmos. Aquí tengo este tipo de calculadora, donde aquí está la tecla, si usted observa, log. ¿Ya? Este es el logaritmo de base 10 y aquí está la LN, logaritmo natural. Se puede con este tipo de calculadora realizar cálculos de logaritmos comunes y logaritmo natural. Mire, aquí también está el 10 a la X. Este símbolo de aquí es para poner el exponente. Usted pone un número, coloca este signo y pone el exponente y puede sacar cualquier potencia. La otra calculadora es esta, donde si ustedes observan también tengo la tecla log, tengo logaritmo natural y aparte tiene esta tecla donde con esto puedo sacar el logaritmo de cualquier base. Aquí está la X con un cuadrito para elevar a cualquier potencia, que eso me utiliza para lo que es exponenciales. Usted ya tiene las teclas, si tiene esta calculadora, aquí lo único que aumenta es esta, donde que yo puedo sacar el logaritmo de cualquier base.
Usted cuando quiera sacar un logaritmo, y lo que vamos a utilizar en el ejercicio que viene a continuación es el logaritmo natural. Cuando yo le pida cuál es el logaritmo natural de 2, usted coloca ln, pone el 2 y el igual. Y sabemos su valor, ¿de acuerdo? Antes, no sé si tal vez algún compañero de ustedes de mi época, se utilizaba las tablas de Copetti. Era un librito donde que tenía todos los logaritmos y nosotros teníamos que ir buscando. No teníamos calculadora científica. Así que para calcular las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y los logaritmos, teníamos una tabla en un librito para nosotros ir buscando el valor que necesitábamos calcular. Ahora con la tecnología ya tengo para calcular directamente en estas calculadoras. ¿Ya? Entonces, con esa indicación, no es tan difícil esta clase. Vamos a hacer los ejercicios. Vamos con el problema 1. Es el único problema. Dice, el problema 1 dice inversión. El tiempo necesario para duplicar la cantidad de una inversión a una tasa de interés R capitalizado continuamente está dado por, y aquí me da la función. Aquí ya me está dando la función. T igual logaritmo natural de 2 sobre R, donde R es el interés. Encuentre el tiempo necesario para duplicar una inversión al 6% y al 10%. En el deber creo que está al 5%. Así que con esto nosotros ya podemos hacer la tarea. Ahí es lo que quiero que ustedes me ayuden. Los que tienen calculadora, por favor, realicen el cálculo del logaritmo natural de 2. Cero 0.69. Ya, vamos a utilizar con 2 decimales, 0,69. Ya, eso es lo que necesito. Aparte de eso, este interés, nosotros tenemos que siempre dividirle para 100. Entonces, para sacar R, debo coger 10 dividido para 100. Siempre el interés, el porcentaje de interés en cualquier banco, en cualquier parte, debemos dividirlo para 100 para poder utilizarlo en una función. Entonces, al momento que divido para 100, ¿cuánto me da 6? Divido para 100. A 0.06. 0.06. Ya, 0.06. Y lo único que vamos a hacer esto es reemplazar en esta función. T es igual logaritmo natural de 2, que vale 0,69, sobre R, que vale 0,06. Por favor, realice esa división y me dice el número con un decimal suficiente. 11.5. ¿Ya? 11,5. Eso quiere decir que para duplicar un capital al 6% necesito 11,5 años. Para duplicar, ojo, si usted tiene 5,000 y le pone a este interés con esta función, quiere decir que en 11 años duplicaría 10,000. ¿Qué pasaría al 10%? Vamos a hacer al 10%. El logaritmo natural sigue siendo el mismo, solo que aquí la R, el porcentaje cambió. 10 dividido para 100. ¿Cuánto me da 10 dividido para 100? Ya, 0,1. Entonces vamos a ver el nuevo tiempo. El tiempo va a ser igual a 0,69 sobre 0,1. Divida, por favor, 0,69 para 0,1. 6.9. Ya, 6,9 años. Y es lógico, ¿no? Si aumento el interés, disminuye el tiempo para el cual en este caso se duplicará esa inversión. Ya, eso es lo que tenemos que hacer. Esta aplicación de los logaritmos. La mayoría de logaritmos solamente es saber sacar este valor. ¿De acuerdo? ¿Alguien levantó la mano? Dígame, Marlene. Dice
Profe, disculpa una pregunta. Dígame. ¿Cómo le saco el resultado en la calculadora? No le entendí cómo le puedo hacer en la calculadora. ¿Qué parte? ¿Sacar el logaritmo o la división? Eso sí, el logaritmo, porque tengo la calculadora, pero no puedo sacarle cómo Ya. tengo que hacer. Por favor, pulse esta tecla que dice LN. Y ahí ingrese luego el 2 y póngale igual. Primero tiene que pulsar la tecla LN, luego el 2 y le pone el igual. ¿Cuánto le salió? ¿Sí le salió ya? 0,69. 0,6931471. Ya le hice. Sí, me salió. Pues de esa Gracias. manera es. Si quiero calcular el logaritmo normal, también pulsan logaritmo, luego el número que quieren sacar. Los que tienen calculadora hagan este ejercicio. Pongan log y pongan un número negativo. A ver qué les da. ¿Qué les dio? Log, pulsen la tecla log y luego un número negativo. Ingresen -5. Sale error, correcto. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sale error? Porque los logaritmos no existen para números negativos. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo les dije que la función exponencial, la base siempre debe ser positiva. Debe ser positiva y no podía ser 1. Ahora hagan lo mismo, pero log, pónganle con el 1. Log, pero con el 1. ¿Cuánto les da? Cero. 0. Cero, licenciado. Ya, 0. ¿Por qué pasa eso? Porque en la función exponencial, 1 elevado a cualquier exponente siempre da 1. Y aquí el logaritmo de 1 es 0. Y ahí si usted le pone cualquier otro número positivo, le va a dar un valor. ¿De acuerdo? Ya vamos a pasar, a ver cómo pasar, así como nosotros podemos pasar la potencia a radical, aquí también podemos pasar de la función exponencial a la función logarítmica. Aquí está la función exponencial. Tenemos que reconocer que la y es del exponente y la a se llama base. Para poder yo pasar al logaritmo, tiene que observar dónde se ubicaron estas letras. Estas 3 letras tenemos que saber dónde se van a ubicar dentro del logaritmo. Y mire, el exponente pasó a ser el resultado del logaritmo y la base sigue siendo base del logaritmo. O sea, solo se intercambió la y la x. Entonces, para poder pasar tanto de función exponencial a función logarítmica, nosotros tenemos que saber reconocer la base y el exponente y saber dónde se van a ubicar al logaritmo. Veamos los siguientes ejemplos para poder hacer la tarea. Aquí tengo 4 elevado al cubo es igual a 64. Quiero pasar esto al logaritmo. Aquí pongo log. ¿Dónde está la base? La base es 4. Y eso es lo que me interesa. Lo único que quiero que ustedes vean es la base. Y esta misma base, este 4, viene a ser la base del logaritmo. Aquí vendría log 4. Y aquí el 3 y el 64 se cambian. Lo que aquí está en el igual, ahora pasa adentro. 64 es igual a 3. Listo. De esa manera, nosotros pasamos de exponencial a logaritmo. ¿Ya? Nuevamente coloco la palabra log. ¿Cuál es la base del logaritmo? 7. 7. 7. ¿El contenido del logaritmo cuál sería? 2401. 2401. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? 4. 4. Si usted utiliza la calculadora, los que tienen esa calculadora científica que pueden calcular el logaritmo de cualquier base, puede hacerlo y comparar. Que si usted le pone log de base 7 de 2401, le va a dar 4. Los que puedan tener esa calculadora. Y hemos pasado de exponencial a logaritmo. Ahora vamos a pasar a hacer lo inverso. De logaritmo quiero pasar a exponencial. Entonces aquí tenemos que ver, mire, la base sigue siendo el 7. Esta es la base. Entonces aquí viene el 7 elevado a la ¿cuánto?
1. Le dije que esto cambiaba, ¿no? ¿Cuánto? ¿A cuánto? Mire aquí. A 0, licenciado. Exacto. Mire, aquí dice clarito. El exponente viene a ser lo que está de resultado. Entonces, a la 0, y esto va a ser igual a ¿cuánto? 1. A 1. Listo, vamos a otro. Dice logaritmo 5 de 625 es igual a 4. ¿Cuál es la base? 5. Ya, Cinco. 5 elevado a la ¿cuánto? 204. A la La cuarta cuarta. A la es igual. cuarta. 625. 625. Listo. Entonces nosotros ya podemos pasar de exponencial a logaritmo o de logaritmo a exponencial. ¿Por qué me interesa eso? Vamos a ver aquí la actividad. Aquí en el foro lo que ustedes tienen que investigar es dónde utilizamos los logaritmos, y si usted visualiza este video, ahí me dan creo que 4 ejemplos. Usted puede escoger cualquiera de los 4, explicar en sus palabras dónde se ha utilizado el logaritmo. En este video están 4 ejemplos. Si usted investiga otros, encantado. En el sonido se puede ver para los decibelios, se puede ver el logaritmo. Hay una escala que nosotros utilizamos muy importante en nuestra vida, y esa es la que creo que la mayoría de poner. Bueno, ya les digo ahorita, es para medir los temblores, los terremotos. Esa es una respuesta que puede poner acá. Aquí en la tarea formativa 1, ¿por qué hice eso de transformar de logaritmo a exponencial? Porque me parece que eso es lo que usted tiene que hacer, si no me equivoco. Ah, no, este es un crucigrama, tiene que hacer. Ah, sí, un crucigrama. Pero más abajo está lo que usted dice, licenciado. Yo ya le revisé. Aquí está de la población de ratones y de la inversión. Así ha estado. Un crucigrama tengo que hacer con las definiciones. Está fácil entonces la tarea. Para la siguiente clase, por favor, necesito que ustedes vengan. Hay una tablita de propiedades de los logaritmos, que esos vamos a utilizar para resolver ecuaciones con logaritmos. No es difícil, pero si se echan una repasadita para que más o menos tengan la noción y poder entender de manera más adecuada en la siguiente clase, sí les pediría. Esa es la clase de hoy, estimados estudiantes. Eso es todo, estimados estudiantes. Que tengan una buena noche, un buen fin de semana. Gracias, Igualmente, profe, pase bien. Licenciado, igual para usted. Dios le bendiga. Se cuidan. Gracias, licenciado. Gracias. Un gusto, Lice. Gracias, Lice. Buenas noches. Gracias, Lice. Se cuidan.